Recibe Marcus Ericsson de 3. Triple. Dime que no estoy soñando. Van Ulrich die. Peter sich mit der Kette. Muy buenas, bienvenidos al sexto episodio de Básquet en Mayúsculas, siempre con el trío habitual, Cristian Gil, Santi Sigar, muy buenas tardes. Hola Carlos, ¿qué tal? Les habla Carlos Sánchez y hoy también con la colaboración especial de otro hombre de radio, Juan Francisco Cruz, jefe de deportes de Copa en Gran Canaria. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer, buenas tardes a todos. Vivimos tiempos de incertidumbre, más allá de nuestro deporte, el de la pelota naranja, por supuesto, y hemos querido contar con el análisis y la opinión de una voz muy autorizada. Está con nosotros el director deportivo de Alba Berlín, Imar Ojeda. Muchas gracias y buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, no quiero enrollarme con una presentación enorme porque en Gran Canaria eres una figura muy conocida y hemos preparado la entrevista, yo creo que poniendo en valor tu extensa y versátil trayectoria, así que empezaré preguntándote por tu situación actual durante esta crisis sanitaria. Sé que estás en Berlín, confinado en familia, es verdad que allí se permite pasear y hacer deporte acompañado con un conviviente, si no me equivoco. ¿Cómo lo estás llevando? Bueno, pues mira, ya, así ha sido todo el tiempo, desde el principio lo que hicieron pues un confinamiento, pero con la posibilidad de que la gente podía salir a pasear o hacer deporte, manteniendo distancia, estaba todo cerrado, solo se podía pedir comida para llevar y estaban los supermercados abiertos, ¿no? Es verdad que el principio fue así. Y entonces eso hizo mucho más llevadero, porque claro, yo estaba en permanente contacto con mi familia y bueno, siguiendo todas las noticias de España. Y fue una manera de llevarlo completamente diferente, ¿no? Ahora ya incluso está todo abierto, ya se permite incluso que puedas reunirte con alguna otra familia, con gente de otras viviendas. Los niños han vuelto al cole, mi hijo ha empezado el cole esta semana y ha vuelto, en grupos más reducidos y con ciertas normas, menos horas, pero ya han vuelto al cole. Y está todo abierto, como digo, con lo cual pues la sensación aquí ahora es de normalidad y de cierta normalidad, y bueno, lo hemos llevado bien porque, como digo, ha sido mucho más llevadero, ¿no? Juanfran, si quieres, tú que estás hoy también de invitado, abrir el turno de preguntas. Muchas gracias. Antes que nada, Imar, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juanfran. Yo bien, ¿tú? Bien, todo perfecto. Una cuestión, estamos en la fase de desescalada, como se está llamando, de los diferentes gobiernos, en este caso en España en particular, pero hablando de baloncesto en general, el cargo que tú ostentas, el de director deportivo, como el resto de directores deportivos, hablamos a nivel europeo y de equipos de élite o equipos de Euroliga, ¿puede cambiar la situación a partir de ahora? Hablamos que en lo económico, lógicamente los clubes no van a poder quizás contar con el dinero o con la economía que tenían hasta este momento. A lo mejor es cuestión ya de buscar, por decirlo de alguna forma, perlas interesantes en el baloncesto para hacer equipos competitivos a partir de ahora. Ya la economía quizás no va a ser el sustento principal de los equipos grandes. Bueno, absolutamente. Esto yo creo que tiene una magnitud que todavía no somos todos conscientes, o hay mucha gente todavía incluso mucho más fuera de esa situación, pero yo creo que no somos todos conscientes de la magnitud que va a tener esto. Nosotros, que somos un club que tiene un modelo de gestión muy alabado porque depende única y exclusivamente de lo que genera, es decir, de lo que generamos trabajando en el club, con las entradas a los partidos, con los abonados, con los sponsors, con las actividades que hacemos. Pues como digo, ha sido muy alabado, es un modelo de negocio que se pone como ejemplo en la Euroliga. Pero claro, ahora somos los más castigados, porque ni tenemos a un club de fútbol, digamos, o a un sustento fuerte detrás, ni una institución pública, ni un propietario
pudiente, ni tan siquiera un club bueno, con más recursos, ¿no? Entonces, ahora nuestra realidad es que no tenemos ningún ingreso, y que tenemos que intentar salvar la situación como sea. Pero yo creo que es un detalle muy importante lo que tú comentas a partir de ahora, ¿no? Creo que hay algo que hay que tener muy en cuenta, es el medio y largo plazo. Eso es algo que digamos, nuestro mundo hay que tenerlo muy en cuenta y no se puede olvidar. Y a veces pensamos en que, bueno, o sea, o no pensamos lo suficiente en eso, ¿no? Yo creo que habrá que adaptarse a una nueva realidad, que los presupuestos de todos los clubes van a cambiar. Como tú dices, yo creo que va a haber mucho menos, no despilfarro, pero gasto de dinero por encima de las posibilidades, que hasta ahora pues ha sido así en muchos clubes, no generan el dinero que gastan, ¿no? Yo creo que eso va a empezar a cambiar, y como tú dices, va a ser muy, muy interesante, pues bueno, tratar de reclutar y sobre todo de formar a jugadores para tener equipos competitivos, ¿no? Santi. Sí, buenas tardes, Neymar. Buenas tardes. En esta situación de incertidumbre, ¿cómo desarrollas tu trabajo de director deportivo? Me refiero porque, vamos, no hay partidos que visionar, no sabes tampoco con qué presupuesto vas a poder contar para la próxima temporada, cuándo va a empezar esa temporada, si va a ser con público, si va a ser sin público. ¿Cómo te adaptas a esa situación? Bueno, nosotros Alba es una organización que, como digo, pues está compuesta básicamente por los profesionales del día a día. Entonces, los directores de cada una de las secciones, el director general, el presidente, o sea, no tenemos un gran círculo de directivos y cosas así. Entonces, bueno, es una organización muy dinámica y desde el primer momento, no solo nosotros, sino hemos involucrado a todos los entrenadores de cantera que tenemos, a todos los empleados que tenemos, en un proceso de intentar poner sobre la mesa nuevas ideas y actividades que podemos ir haciendo en cada una de las etapas que hemos ido pasando, ¿no? Entonces, así es como ha surgido una idea que ha tenido muchísimo impacto en Alemania. Hemos hecho unas clases en YouTube para alumnos de diferentes grados, los de guardería, los de educación primaria y secundaria, ¿no? Entonces hemos hecho unos capítulos, que es algo que nosotros hacemos habitualmente en los colegios de Berlín. Es un proyecto que tenemos en marcha desde hace muchísimos años, pero claro, no se veía, ¿no? Y lo único que hicimos nosotros pues, fue trasladarlo, digamos, al formato de internet, al formato televisivo. Y ha tenido un impacto brutal. Nosotros pasamos de ser nuestro canal de YouTube era básicamente un archivo de vídeos, es verdad que no hacíamos muchas cosas en directo ni dábamos mucha bola, y hemos pasado de ser el equipo de Euroliga, por ejemplo, que menos seguidores tenía en su canal de YouTube, a ser puramente club de baloncesto. Claro, no hablo de los que tienen un solo canal e incluye los de fútbol, pero los que tienen canal solo de baloncesto hemos pasado a ser el equipo que más seguidores tiene, ¿no? Entonces los visionados han pasado por encima de 1 millón, ha tenido muchísimo impacto en Alemania, ¿no? Lo han visto en todo, porque ha sido una ayuda muy buena para cuando la gente estaba en casa, pues hacer deporte con los niños, ¿no? Hacer educación física. Entonces, nosotros lo hemos enfocado, es verdad que eso no, lo hemos hecho totalmente gratis, no nos ha dado dinero, simplemente dando visibilidad a los sponsors que ya teníamos, ¿no? De esos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, no es un tema que nos haya solucionado, pero yo creo que hemos puesto en valor lo que significa un club que está más allá de ser puramente un club de baloncesto profesional que ofrece espectáculos los fines de semana, ¿no? Nosotros tenemos muchas actividades
para la ciudadanía o para intentar ayudar desde el baloncesto a la ciudad de Berlín, y eso lo hemos puesto en valor, ¿no? Entonces, como digo, eso surgió por una de las facetas o por una de las iniciativas que pusimos en marcha. Entonces, durante toda esta primera fase hemos estado intentando crear contenido o cosas que podíamos hacer en el club, y así hemos pasado bastante tiempo. Yo en la parte pues, más puramente baloncestística, con el director de cantera, Raúl Rodríguez, con Carlos Frade, que es el director del departamento de scouting y de mejora del jugador, y entonces hemos puesto en marcha varias iniciativas, pero internas, ¿no? De concursos en vídeo para que nuestros jugadores compitan en casa y sigan manteniendo ese contacto que tenían, porque pasan de verse cada día a no verse nunca. Lo hemos hecho incluso con los profesionales. Estamos haciendo 3 clinics semanales, uno con entrenadores pues desde el primer equipo hasta abajo, otro con los fisioterapeutas y preparadores físicos, y otro con eso de player development, desarrollo del jugador, de entrenamientos individuales, y básicamente eso es lo que más ha ocupado mi tiempo durante esta fase, ¿no? También he visto mucho vídeo por ir adelantando jugadores que puedan ser interesantes, que venía siguiendo. Y luego tengo que decir que reconozco que la primera fase pues la he disfrutado pasando tiempo con la familia, porque lamentablemente con tanto viaje pues esto es algo que no hago habitualmente, así que lo he disfrutado mucho. Cristian. Hola, Aimar. Yo quería hacerte una pregunta pues, en relación a lo que han comentado los compañeros. Es cierto que ahora más que nunca o los clubes van a tener que tirar de jugadores jóvenes, de ir a canchas pequeñitas, descubrir nuevos talentos. ¿Cuánto choca eso directamente para un club profesional, teniendo en cuenta que hay muchos chicos que prefieren irse a ligas universitarias, o en este caso que creo que ha habido un poco de polémica con un equipo de liga de desarrollo que se va a crear en torno a jugadores jóvenes y demás? ¿Cuánto crees que puede chocar eso a los intereses de los clubes como el Alba, que verdaderamente apuestan e invierten en talento joven? Bueno, pues yo creo que a nosotros, yo creo que va a ser de los que menos nos afecten. Nosotros hemos puesto en marcha desde que yo empecé aquí el proyecto hace 4 años ya, pues toda una política de intentar combinar máximo nivel, o sea, máximo nivel competitivo, pero sin sacrificar una pieza fundamental para nosotros, que es desarrollar jugadores, ¿no? Entonces, queremos desarrollar jugadores para el máximo nivel que puedan servir para nosotros, o desarrollar jugadores que puedan servir para cualquier otro nivel. Y ya tenemos pues, muchísimos casos, ¿no? Jugadores que están con nosotros jugando en Euroliga, como Jonas Matisse, que es un chaval del año 2000 de nuestra cantera, o como Bennett Hunt, que es un base que juega en otro de los equipos de la liga, en Göttingen, porque digamos, jugó con nosotros, pero bueno, llegó un momento que el nivel era muy superior al suyo, y bueno, él pasó a otro nivel, ¿no? Yo creo que nosotros hemos experimentado de todo. Hemos experimentado el caso de Frank Wagner, que también es un jugador del año 2001 muy bueno, que decidió ir a Estados Unidos a college. Pero bueno, nosotros yo creo que estamos habituados a esa combinación, y creo que la vamos a seguir haciendo, ¿no? El tema de lo que comentas de la D-League es algo que es un debate que yo intento tener, y hemos tenido incluso relativamente hace poco con gente de Euroliga, de la propia Euroliga, por la preocupación que existe o la reflexión que yo creo que hay que hacer en cuanto a cómo está cambiando la NBA el mercado mundial, ¿no? Yo creo que no sé si es así, pero para mí es una tendencia con el cambio de comisionado, ¿no? Yo creo que David Stern pues potenció mucho el producto, pero lo mantenía, digamos, en un ámbito un poco más local, a nivel de baloncesto, a nivel de marketing obviamente mundial. Y yo creo que ahora Adam Silver ha hecho lo contrario, ¿no? Más o menos desde que él está, la política es la contraria. La NBA tiene ahora ya no solo 15 contratos por
plantilla, sino 17 con los two-way contract de gente que sube de D-League. Cada equipo de NBA tiene un equipo de D-League. Se ha aumentado el número de equipos, están incrementando los salarios en la D-League. Ahora van a crear eso para que jugadores pasen directamente de instituto a la D-League sin pasar por college, ¿no? Por la universidad. Tienen academias de jóvenes en todo el mundo. O sea, ahora ya pues son una competencia para reclutar jóvenes talentos en Europa. O sea, porque eso nos ha pasado, ¿no? Que hay gente que va a academias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un problema mucho más global y que, bueno, que de alguna manera tendremos que afrontar y ver cómo nos impacta. Pero creo que asociado al tema del descenso económico, lo que va aquí en Europa, lo que creo que va a hacer es pues incrementar la marcha de jugadores, igual no tanto en edad de universidad, pero sí jugadores jóvenes que van a probar en NBA o en D-League, ¿no? Yo creo que eso es lo que no es, lo que es más perjudicial para nosotros y para los jugadores, ¿no? Y Mar, como tú has dicho, el sistema, la estructura de desarrollo integral del club, con esa colonia española que, como te puedes imaginar, desde aquí, bueno, siempre tenemos el foco puesto, pero es un modelo que yo creo que está centrando el foco en Europa y en el mundo. Hay que estar orgulloso de ello porque es así. Tenemos, además de los nombrados, bueno, a Cristo Cabrera, no sé si Alain Filipar sigue con ustedes, Israel González y, por supuesto, Aito, Carlos Frade, estás tú. Quería preguntarte, especialmente en tu trabajo, ¿cómo está siendo o cómo ha sido de diferente este año en Euroliga respecto a jugar una competición como es la Eurocup? Sí. Bueno, pues yo tenía muchas ganas de competir en Euroliga, porque no lo había hecho nunca y bueno, me hacía mucha ilusión. Yo siempre hacía un análisis de la política que llevaban los directores deportivos en Euroliga, ¿no? Y veía que era un círculo un poco cerrado en cuanto a movimiento de jugadores, ¿no? Yo creo que los equipos de Euroliga acaban fichando siempre a jugadores que ya están en la Euroliga, en la mayor parte de los casos, y que la entrada de nuevos jugadores se producía o por el debut de nuevos equipos, o porque haya algunos fichajes aislados, ¿no? Excepto Zalgiris, que es uno de los clubes que sí bueno, que se mueve completamente diferente en el mercado a los demás equipos de Euroliga. Bueno, pues tienen bueno, no solo acabaron fichando a Kevin Pangos, ¿no? Sino que a Thomas Walkup, un jugador que estaba en Ludwigsburg, uno de los equipos medios de aquí de Alemania. Entonces, bueno, yo creo que a mí me gusta más ese estilo, pero después de competir en la Euroliga, entiendo, o sea, yo no lo criticaba, simplemente hacía ese análisis y después de estar compitiendo en la Euroliga, entiendo que hagan eso, porque es una competición muy exigente, es muy exigente. Además, implica llevar lo mejor posible tu competición doméstica con la Euroliga, y eso también es tremendamente exigente. Y entonces, bueno, entiendo la manera del juego, la manera del arbitraje, entiendo que los equipos pues quieran o prefieran asegurar con jugadores que ya han debutado, ¿no? También es verdad que eso ya no pasaba cuando yo estaba en el Gran Canaria, el Madrid, el Barça y tal, estos pues siempre acababan fichando a jugadores de la propia liga, ¿no? Que ya estaban un poco fogueados, ¿no? Como, qué sé, JC Carroll al Madrid o Wallace, CJ Wallace al Barcelona, casos así, ¿no? O Cal Kurik, ¿no? Ese tipo de jugadores. Entonces, la Euroliga casi todos son equipos grandes, claro, esa es la política de los equipos grandes, ¿no? Bueno, es una competición tremendamente atractiva. Yo estoy, bueno, impactado con el nivel físico y el nivel de ritmo que hay. Creo que hemos sido capaces de competir en un buen nivel. Otra cosa es ganar mucho o poco, pero hemos sido capaces de competir y bueno, si de fuera ya me gustaba, habiéndola vivido, estoy encantado. Creo que la Euroliga es una competición de muchísimo nivel,
Desde tu llegada, si no me equivoco, a Alba, son 6 finales, incluida la de Eurocup del año pasado, creo que este año el primer título, el de Copa de Alemania, o sea que lo de competir es algo que parece que desde el minuto uno. ¿Juanfran? Sí, dentro de lo que estamos hablando, lógicamente, Imar, el trabajo de scouting es una parte principal o una de las partes que ustedes hacen dentro de lo que es la dirección deportiva de los clubes, en todos los deportes, pero en particular en el baloncesto. Sería también cuestión a partir de ahora, hay clubes que lo hacen, pero me refiero a nivel general, de también hacer un scouting de entrenadores, promocionar a técnicos, ya no solo de la misma ciudad, del mismo club, sino técnicos de categorías inferiores, a partir de ahora, como decimos, a medio o largo plazo? Sí, a ver, yo creo que eso o sea, es una cosa que se ha podido hacer siempre. Bueno, no siempre, hay diversas circunstancias, pero creo que es una política, digamos, en la que yo creo, ¿no? A mí, hace un par de días hacíamos una especie de esto de webinar de directores deportivos con el director deportivo de Chechu Mulero, el director deportivo de Valencia y José Luis Mateo, el director general y deportivo de Obradoiro, y hacían esa pregunta, ¿no? O sea, uno de los que atendían hacía esa pregunta de si los cuerpos técnicos tenían que tener a entrenadores del club o que los trajesen los primeros entrenadores. Y tal. Yo tengo que decir que no estoy en contra de los equipos de trabajo, o sea, y además creo que un ejemplo es que yo digamos, sin hacerlo de una manera eh, eh, condicionante, he creado equipos de trabajo que al final he llevado conmigo, en este caso ahora a Berlín, aunque ha sido de una manera escalonada y siempre cuando cubrían un puesto que no había nadie en el club que lo cubriese, pues yo me siento cómodo con eso que decíamos antes, ¿no? Con un director de cantera que no había aquí en el club de Berlín como Raúl, con un player de Berlín como Carlos Frade, bueno, pues con entrenadores de cantera que han ido entrando por necesidades que había como Cristo Cabrera o Alain. Bueno, yo creo que no estoy en contra de que haya equipos de trabajo en que un entrenador que trabaje siempre con un ayudante o que tenga, a lo mejor, sí, en baloncesto suele ser solo un ayudante, no suele ser tan importante la figura del preparador físico en estos equipos ya formados, ¿no? Pero yo no estoy totalmente en contra de eso, pero creo que hay que aprovechar las circunstancias que da que la profesionalización de nuestro deporte hace que ahora ya haya 2 entrenadores como mínimo ayudantes, ¿no? Yo cuando empecé en el año 99 era el único ayudante, ¿no? Entonces, ahora creo que hay mucho espacio para que en una política de cantera en la que tú quieres desarrollar no solo jugadores, sino también entrenadores, pues haya espacio en los cuerpos técnicos para entrenadores de cantera, ¿no? En el caso particular ahora de Aito, yo creo que era fundamental porque la filosofía de Aito es completamente diferente a la que se tenía en Alemania, que trajese a alguien que ya había trabajado con él, como Israel, o ponerle a alguien que ya había trabajado con él, era pues esencial, ¿no? Pero nosotros hemos tenido un entrenador ayudante hasta este último año que ha decidido aceptar un puesto de primer entrenador en otro club de la liga, y lo que hemos hecho es poner al que teníamos de ayudante en el segundo equipo, ¿no? Porque bueno, ese es el entrenador que creíamos capacitado y él es el que está, ¿no? Yo creo que mientras haya la posibilidad, ya digo, sin que tenga que ser algo obligatorio, pero creo que hay mucho espacio para manejar situaciones en las que le puedas dar mucho espacio a tus entrenadores. ¿Santi? Sí, Mar, en ese proceso, ¿cómo se convence a un Aito García Reneses que a sus 70 años tiene una dilatada trayectoria profesional, pero toda siempre dentro del territorio nacional? ¿Cómo se le convence a esa edad para llevártelo a Alemania y emprender esa aventura? Pues mira, yo desde que llegué pensé que Aito podía ser, no había nunca trabajado con él, había coincidido, bueno, yo lo conocía, porque obviamente todo el mundo conoce a Aito, y habíamos coincidido en alguna, recuerdo una vez yo de ayudante con Pedro, pues fuimos a cenar
después de un partido un día en no sé dónde, que coincidimos y fuimos a cenar, hace muchos años y alguna vez más, pero poco más, ¿no? Entonces, yo pensé que era el ideal y desde el primer momento, pues, intenté contactar a ver si se lo plantearía, ¿no? Entonces, ese primer año no hubo ni la más remota posibilidad ni de plantearle nada serio, porque él quería, digamos, hacer año sabático, parar un poco el ritmo, ¿no? Después de los años que tuvo en Gran Canaria y entonces, bueno, pues nada, no pudo ser. Yo durante el año ya, o sea, el año siguiente, pero acabando la temporada, volví a insistir y entonces yo lo que intenté, o sea, intenté enfocárselo de una manera en la que le decía que las condiciones eran perfectas para un proyecto como los que él lidera, que mi manera de trabajar, mi manera de ver los proyectos, él era el entrenador ideal para eso, era muy similar a la manera en la que él hace las cosas y que entonces íbamos a encajar muy bien. Y sobre todo intenté un poco picarlo, diciéndole o motivarlo, vamos a decirlo así, que él ya había conseguido todo en España, ¿no? Que había estado en equipos grandes ganando títulos, que había estado en equipos pequeños haciendo cosas increíbles. Bueno, pues yo creo que lo único que le quedaba era demostrar eso fuera de España, ¿no? Entonces, bueno, como Aito es como es, que es siempre muy reservado, pues no sé qué fue exactamente lo que le animó a hacerlo, pero bueno, el proceso fue bueno porque me dijo, oye, bueno, voy a ir a visitar. Y entonces vino a Berlín, estuvo aquí, le enseñé un poco todo, le contamos, dio un partido, todo, y ya no me dio más bola hasta que tiempo después dijo, vale, pues sí, voy. O sea, que hombre de pocas palabras, pero bueno, lo convencimos. Cristian. Bueno, Imar, yo quería preguntarte por una cosa que me parece súper interesante dentro de tu manera de trabajar, que es el tema de la lista de emergencia. No lo quiero decir en inglés por si acaso se me va un poco el tema de la pronunciación. Hay un buzón de correo, es uno de los buzones de mi correo que se llama así, efectivamente. Que quería preguntarte que cómo funciona, ¿no? Porque me parece muy interesante que un director deportivo, pues evidentemente tenga una lista de emergencia de posibles fichajes con la temporada ya iniciada, que me gustaría que nos contaras cómo funciona. Bueno, a ver, yo siempre explico a los agentes y todo, siempre les digo que la manera en la que yo mejor trabajo, en la que me siento más cómodo, es haciendo un seguimiento exhaustivo de los jugadores, ¿no? Entonces, yo creo además que esto no es una manera de actuar en exclusiva mía. Yo creo que en general en la vida todos tomamos decisiones en base a la confianza que tengamos en ciertas cosas, ¿no? Excepto otra gente. Y no quiero meterme rollo psicológico o sociológico porque no tengo ni idea, pero sí que creo que cuanto más seguros estamos de conocer algo, más fácil nos resulta pues tomar una decisión por esa cosa, ¿no? Yo creo que esto porque he leído algo interesado en esto y esto los de marketing lo tienen muy claro, ¿no? O sea, tú estás en un país en el que todo te da un poco de respeto, un país pequeño, pero si ves una M amarilla, te metes ahí a comer independientemente, te da cierta garantía, ¿no? ¿Por qué? Porque reconoces, digamos, ese logo, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco así, o sea, a mí me gusta hacer un seguimiento bueno de los jugadores y me siento más cómodo fichando jugadores que conozco, que he seguido, antes que a alguien que lo conozco desde hace una semana, ¿no? No siempre se puede hacer, yo hay muchas veces que ficho jugadores con no un seguimiento muy largo, y especialmente en mitad de la temporada hay veces que es así, o más veces que es así, sube el porcentaje. Yo intento mantener esa base de datos de jugadores que sigo pues activa y pendiente de ella, incluso una vez que el equipo está hecho, ¿no? Cuando el equipo está ya compuesto, pues intento seguir de una manera un poco más pausada para bajar el ritmo, seguir viendo a esos jugadores que tengo, digamos, en las listas como jugadores que me gustan y que podría fichar. ¿Qué pasa? Que en medio de la temporada hay muchas veces en las que esas situaciones no se
producen, ¿no? No se producen. Entonces, quiero decir, no puedes acceder a ese jugador, porque ese jugador está en su club con contrato y ya está, ¿no? Entonces, bueno, lo que intento es anticiparme un poco a la situación. Y ahora explicaré dos casos. Porque lo otro es cuando tienes una situación de emergencia, que se te lesiona alguien y tienes que fichar, pues inmediatamente recurres a los agentes, ¿no? Entonces intentas pues hablar con todos los agentes y que te ofrezcan a posibles jugadores que estén libres o algunos que estén queriendo salir de su club por diversas circunstancias y tal. Entonces, también intentas tú ver el seguimiento, ¿no? Si has visto que hay otros jugadores, hay en ligas jugadores que no están jugando mucho porque a lo mejor no están dando el rendimiento que esperaban o no están cómodos, pues intentar ver si ese podía ser una opción, ¿no? Entonces, yo a veces intento no provocar, pero anticipar esta situación y estar preparado. Y voy a poner dos ejemplos. Uno fue, nos pasó hace 2 años que teníamos un jugador, Spencer Butterfield, y estaba arrastrando unos problemas en el pie. Entonces, bueno, él ya jugaba con dolor, iba aguantando, pero estábamos viendo que aquello en algún momento dado iba a explotar, ¿no? Entonces, el timing no fue perfecto, pero él consiguió aguantar hasta diciembre. Ya llegó un momento que dijo que en diciembre que no podía más y tenía que parar, y entonces lo paramos, y yo no conseguí inmediatamente en diciembre a un jugador, sino que pues no pude conseguirlo porque era uno que estaba lesionado. Y era un jugador que se llamaba Steve Basturia, que es un jugador que a mí me había gustado mucho en universidad y en torneos que había visto después de universidad, uno que se llama Portsmouth. Y entonces, bueno, pues localicé a la gente porque acababa de salir de college y no se sabía quién era la gente, lo localicé, hablé con él y me dijo, no, está lesionado y tal, pero me sorprende que me llame y tal. Digo, mira, es que me gusta y creo que podía encajar con nosotros. Oye, pues está lesionado, pero está cerca de volver, le faltan un par de semanas. Al final, en vez de 2, pues fueron 3 semanas, pero así fue como trajimos a Basturia. Yo creo que valió la pena esperar porque es un jugador que nos dio lo que necesitábamos en aquel momento, ¿no? Otro caso fue un poco el de Landry Nnoko, ¿no? Landry Nnoko es un jugador que yo había seguido y que pues bueno, en verano se puso imposible ficharlo porque en Turquía le daban mucho dinero, él firmó allí en Turquía, y luego en mitad de temporada el equipo turco empezó a no pagar, ¿no? Y a tener problemas económicos, ¿no? Entonces yo pues inmediatamente intenté hablar con su agente, preguntarle qué tal le iba allí y tal, y entonces ya me comentó eso. Bueno, pues tiene algunos problemas porque no le pagan, y entonces pues estuve pendiente del caso, ¿no? Es verdad que arrastró un poco de tiempo, más de lo que yo esperaba, pero finalmente cuando se dio la situación en la que él se pudo liberar del contrato, pues no le pagaban y resolvió su contrato, pues yo ya hacía tiempo que estaba detrás de él y hablando con esa gente y lo fichamos, ¿no? O sea, que un poco así. Hemos podido, bueno, leer y escuchar varias veces decir a este respecto que rara vez fichas a un jugador que conozcas hace menos de 2 meses, que a los agentes les pides con tiempo que te hablen de los jugadores que quieran introducirte para tú poder informarte. También he escuchado cómo te felicitan y se impresionan en Alemania porque vas a torneos U14, U16, U19, no solo a representar al club, sino que también te gusta ver a ti a los jugadores de futuro, aunque tengas evidentemente una dirección de cantera. Y también te quería preguntar, Imar, por el baloncesto femenino en Berlín y en Alemania. Está creciendo mucho, creo que son 3 jugadoras las que han salido en este draft de la WNBA alemana, y que nos hables un poco de eso. Sí, bueno, pues con el tema ese de cantera, pues es verdad que me pasa que voy a muchos de esos torneos y eventos y soy el único director deportivo, digamos, de equipo profesional que está, ¿no? Yo es que entiendo que la diferencia entre los modelos de proyectos de club profesional que valora, digamos, la cantera y saca, implica una conexión total en la dirección deportiva, ¿no? Entonces, yo tengo un director de cantera que además hace un trabajo excelente, pero la única manera en la que realmente seamos capaces de proyectar cosas a futuro
para ponerlas en el primer equipo es que yo esté implicado. No se trata de que el director de cantera, aunque yo lo vea todos los días en la oficina, si fuera el caso, pues con eso ya vale, ¿no? Yo necesito estar implicado en todos los procesos. Ellos son los que hacen el trabajo, pero yo estoy implicado en el proceso de todos los jugadores que nosotros reclutamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo que saber si los dos hombres principales que hacen el trabajo en mi club ahora mismo, que son Raúl Rodríguez y Carlos Frade, cuando nosotros intentamos reclutar a un joven talento, yo necesito saber qué es lo que ellos piensan, ¿no? Si realmente pues, están muy emocionados con ese jugador, pero ya no solo cuando lo reclutan, sino durante todo el año, ¿no? Con jugadores que tenemos, qué es lo que les parece, cuál creen ellos que es cuáles son los buenos del equipo junior que creen que tienen futuro, ¿no? Entonces yo tengo que estar implicado en todo eso. Eso obviamente pues, requiere mucho tiempo y eso, pues acudir a torneos y estar presentes en situaciones en las que yo creo que es importante estar, a la vez que están ellos también, ¿no? Bueno, pues son sacrificios que hay que hacer respecto a tiempo con la familia y algunas otras cosas, pero yo entiendo que eso es fundamental, ¿no? Y lo mismo pasa ahora con el tema del baloncesto femenino. Nosotros somos un club que en cantera teníamos niñas desde hace años, pero que desde el año pasado tomamos una decisión estratégica en el club como uno de los pilares fundamentales, aparte de otras cosas, como fue potenciar el baloncesto femenino, ¿no? Nosotros, bueno, baloncesto femenino y también el baloncesto en silla de ruedas, que también tenemos equipos desde hace muchos años, ¿no? Y equipos de cantera también. Entonces, bueno, no queremos que sean una rama, digamos, o una sección dentro del club. O sea, son baloncestos, son parte de nuestro ADN y lo que nosotros hacemos. Entonces, obviamente requiere un proceso, pero lo que decidimos es empezar a invertir proporcionalmente, igual que lo hacemos con los chicos, ¿no? Entonces, el equipo subió hace 2 años con las jugadoras junior a segunda división y lo que hemos hecho es intentar potenciar el equipo este año, pues con la designación de Cristo Cabrera como entrenador del equipo profesional, aparte de que es el director de la parte alta, de juniors y cadetes femenino. Y bueno, hemos reclutado por primera vez a una jugadora profesional, digamos, a una jugadora norteamericana que ha estado con nosotros, y el resto pues son jugadoras de Berlín que todavía pues trabajan, estudian, están ahí a tiempo parcial, que juegan con nosotros, pero también la siguiente medida fue dotar al club de un piso, igual que tenemos para los chicos, de un piso en nuestra residencia, o sea, es un edificio, tenemos ahí piso, uno exclusivamente para jugadoras femeninas, ¿no? Son todas de Berlín y algunas de fuera de Berlín, pero que viven muy en las afueras, las de Berlín, y que se les hace muy largo el poder entrenar y estudiar, y hemos apostado por eso, ¿no? Yo creo que ese ejemplo de 3 jugadoras en el draft, 3 jugadoras alemanas en el draft de WNBA ahora, es significativo de que el baloncesto alemán está creciendo en general, en femenino en particular, pero es verdad que todavía todas las estructuras de baloncesto femenino pues están muy, muy débiles, ¿no? Muy débiles. Yo creo que lo que sí prueba esa elección en el draft es que cada vez hay entrenadores haciendo las cosas mejor y clubes haciendo las cosas mejor, ¿no? Entonces hay casos individuales. Yo pongo el mismo ejemplo en el baloncesto masculino. El baloncesto masculino llegó un momento, no sé si es ya, en el que había los mismos jugadores en NBA españoles que alemanes. No sé si los dos países tenían 6 jugadores en NBA. Entonces, bueno, el baloncesto ACB y la BBL todavía no están al mismo nivel, pero individualmente sí que hay talento y sí que hay potencial, obviamente en el país, aunque no sea un país puramente de baloncesto o que el segundo deporte sea baloncesto como en España, ¿no? Así que, bueno, en femenino nosotros vamos a intentar potenciarlo y además nuestro director general salió diciendo que públicamente, yo creo que con mucho valor, diciendo que estábamos implementando un plan que de un mínimo de 5 años en el que queríamos demostrar que una sección femenina de baloncesto o que la parte femenina de un club de baloncesto es totalmente, puede ser totalmente autosostenible, ¿no? Lo cual es un reto muy importante. ¿Juanfran? Sí, hablando ya de lo que puede ser la competición, Imar, ya a partir de ahora, una vez que se retome, ya no sé si esta temporada o la próxima,
ya a nivel doméstico, las diferentes ligas tendrán que adaptarse, pero ¿cómo ves, por ejemplo, cómo se puede estructurar, cómo se puede definir la Euroliga de cara a la próxima temporada? Si habría que reducirla, habría que implementar a lo mejor diversas sedes, como está preparando la Liga ACB para este final de temporada, ¿cómo habría que reestructurar, bajo tu punto de vista, lo que es la Euroliga la próxima temporada? Sí. Bueno, pues es una buena pregunta porque yo creo que ahí hay dificultad. Cuando se hablaba de continuar las ligas este año, yo decía que bueno, que las ligas locales igual podía pasar, esto hace 2 meses, ¿no? Pero que la Euroliga era imposible continuarla en el mismo formato, por lo menos porque implicaba países, o sea, viajar entre países que están en un diferente momento de crisis y de lucha contra la pandemia, ¿no? Así que obviamente la Euroliga no tiene esa posibilidad, está planteando también como la ACB y como estamos planteando nosotros la Liga Doméstica, un formato de torneo en una sola ciudad. Aquí hay bastantes posibilidades de que parece que se lleve a cabo y bueno, la Euroliga está estudiando la misma posibilidad, ¿no? Está estudiando la misma posibilidad. Yo creo que eso vale, como tú bien dices, para igual acabar este año, pero vuelvo al punto que yo decía antes del medio-largo plazo. Ahora hay que hacerse planteamientos de qué pasa el año que viene, cuándo van a empezar las ligas, cómo van a ser las circunstancias para que empiecen, cuánta gente se va a permitir en los pabellones. Habrá hábitos que va a haber que cambiar, indudablemente, todavía al medio plazo, ¿no? Pero bueno, habrá muchos requerimientos que serán complicados, ¿no? Yo creo que la Euroliga pues tendrá un planteamiento que será quizás un poco más, es decir, quizás extremo en los planteamientos, ¿no? Por ejemplo, ya hay muchos equipos de Euroliga que viajan en charter privado, ¿no? Entonces creo que igual, pues eso aparentemente podía ser una posibilidad de cara a que los equipos, digamos, viajasen a otros países siempre que eso ya se pueda viajar, ¿no? Entiendo que la temporada que viene pues podrá ser así, pero igual la primera fase habrá que viajar en charters privados y tener la guagua ahí esperando que te lleve al hotel y de allí al pabellón y ya está, ¿no? Cosas así. Pero es una buena cuestión porque creo que bueno, que hay todavía muchas incógnitas. Santi. Sí, retrotrayéndonos a tu etapa en los Hawks, fuiste uno de los principales impulsores de la llegada de Eddie Tavares al equipo, incluso antes de lo que el propio Eddie pensaba. Yo le contaba a mis compañeros que días antes de que él lo hiciera oficial, yo tuve la oportunidad de entrevistarle y él mismo parecía que estaba más por la labor de quedarse un añito más porque le daba como un poquito de miedo ese salto. Pero ¿qué crees que le faltó a Eddie para triunfar en la NBA de entrada? Y si te sorprende que ahora sea el pívot más dominante de Europa, supongo que no. Bueno, yo creo que, o sea, no me sorprende porque todos los que lo conocemos sabemos de la capacidad de trabajo que tiene, la capacidad de adaptación y de mejora y de superación. Yo creo que más que lo que le faltó a él, es lo que le faltó a la NBA, ¿no? Y no, tampoco quiero ser presuntuoso, la NBA es una liga espectacular y tiene su historia, pero yo creo que la NBA está en un momento, igual ahora cambia un poco o ha ido cambiando un poco, pero está en un momento, o la evolución que tuvo era a que hubiese jugadores grandes, porque el baloncesto es un en el que los grandes tienen ventaja, pero muy móviles, ¿no? Yo creo que desde la llegada de Kevin Durant, ¿no? Que es un jugador alto pero que juega por fuera o que hace un poco de todo, pues eso ha cambiado, ¿no? Y ya los equipos NBA o el juego en NBA ha ido a una media alta de jugadores que se ha puesto, yo creo, o un caso extremo, ha sido Houston, ¿no? Este año, ¿no? Que incluso se ha quitado a jugadores altos, digamos, por encima de una edad para jugar con todos de unos límites y crear circunstancias diferentes y tal. Entonces, yo creo que Eddie, que es muy móvil pese a ser tan grande, no es un tío explosivo, no es un tío que pudiese encajar en el prototipo de superatleta de los que tienen allí, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que no supieron
o sea, o la NBA no estaba preparada, digamos, o los equipos, y eso es entendible, a adaptarse a sacarle un rendimiento a Eddie, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, quien sí lo hizo fue su entrenador en D-League, ¿no? Allí en Mississauga, ¿no? En Toronto. Entonces, pues él sí se adaptó a tener a un jugador como Eddie, ¿no? Yo creo que Aito es un maestro adaptándose a este tipo de situaciones, ¿no? O sea, que Aito tiene un jugador alto y cuando no lo hace él, ¿no? Lo reconvierte, pero con un jugador así sacarle partido hay que jugar de una manera bastante específica, ¿no? Entonces yo creo que el Madrid ha hecho un trabajo espectacular y eso es muy dominante ya en defensa y que bueno, está incluso por ver que ahora pasen a una segunda fase y hagan lo mismo en ataque con él, ¿no? O un poco más, digamos, si el juego se lo permite. Y entonces ya pues puede ser increíble. Cristian. Y Mar, yo quería indagar un poco también en eso del tema de NBA. Yo por lo menos tengo mucha curiosidad, y estoy seguro de que hay mucha gente también, de cómo se vive una noche del draft por dentro. Creo que es un acontecimiento que hace muchísimos años no tenía pues, mucho valor para la NBA, ahora incluso se comercializa con ello y se retransmite a muchos países. Me gustaría saber un poco tu experiencia y cómo es toda esa parafernalia, entre comillas, entre bambalinas. Sí. Bueno, pues mira, o sea, yo siempre digo que soy muy afortunado porque he vivido unas experiencias increíbles, ¿no? En el webinar este que teníamos de director deportivo y tal, hicieron una pregunta que unos teníamos que hablar de otros y tal, y Chechu Molero decía, no, porque Aimar, no sé cuánto y tal, no le recuerdo una mala temporada, ¿no? Y yo sí que la recuerdo, ¿no? Mi última en el Gran Campo fue una muy mala temporada, ¿no? Y sufrimos. Pero es verdad bueno, que lo dije y tal, y entonces, pero di otra y tal, y no, entonces tuve, verdad que tenía mucha suerte, digamos, ¿no? En estudiantes, y también fue bien, ahora en Berlín, como decía antes Carlos del principio, ¿no? Desde el primer año pues ya empezamos a conseguir cosas porque eran, bueno, por encima de lo que se esperaba, y la experiencia de trabajar para la NBA y vivir un draft, pues yo vamos, he sido muy afortunado, ¿no? Porque para mí fue una experiencia increíble, ¿no? Bueno, además tuve la suerte de vivirla en un grupo pequeño. Nosotros, Atlanta, cuando forma ese nuevo front office con Danny Ferry y con Wes Wilcox, que luego ya sale Danny Ferry y queda solo Wes Wilcox, pues montan, digamos, los primeros años la estructura es muy pequeña. Luego ya cambian las cosas y empiezan a incrementarla, pero al principio, ahora que he tenido tiempo ordenando fotos ahí en el ordenador, me encontré una de esa noche, ¿no? Y entonces recordaba eso y contaba las sillas y me acuerdo, sí, es que éramos 6, ¿no? O sea, en la oficina, y luego el primer entrenador que estaba en unos sofás, los ayudantes, y luego estaba delante también pues los propietarios y tal, pero el grupo de trabajo éramos 6, ¿no? Y entonces, claro, me hicieron totalmente partícipe de todo, me hicieron hasta una especie de novatada, porque en la segunda ronda elegimos a 2 internacionales, como fueron Marcus Ericsson y Dimitris Agravanis, y entonces, bueno, pues una vez que, claro, ellos ya sabían que el tema era un poco más relajado en segunda ronda que en la primera, pero yo todavía no era capaz de soltarme, ¿no? Viendo digamos, la seriedad que hay en todo ese momento que es tan rápido, ¿no? Pero me hicieron hasta una novatada porque cuando decidimos, bueno, venga, pues vamos a por Marcus Ericsson, pues entonces dijeron, bueno, alguien dijo, no sé si fue Wes Wilcox o el entrenador, Budenholzer, lo que sea, no, pero que llame Aimar. Entonces yo dije, ¿qué? Y entonces, no, venga, llama. Y entonces ya el teléfono sonando, bueno, no que llame, que conteste, sonó el teléfono, llamaba a la NBA, venga, Aimar. Y yo no quería cogerlo porque acabé cogiéndolo, y entonces ya empecé a ver que se reían y tal, y entonces, bueno, pues tuve que decir el nombre y tal. Fue increíble porque me parece muy complicado. Hay infinidad de normas, pasa todo muy rápido, hay mucho trabajo para llegar a esa noche, pero esa noche, digamos, es todo rapidísimo, ¿no? Recuerdo que nosotros teníamos el 15, lo intercambiamos,
y había que decidir sobre la marcha, ¿no? Y bueno, pues eso, Wes, que era el que estaba allí de GM en ese momento, pues hizo una ronda rápida. A ver, Mike, ¿tú qué dices? Jeff y Mark, Mike. Y cada uno tenía entre una opción u otra que notaban, ¿no? Porque nos había llamado Washington para ofrecer un trade, ¿no? Entonces, bueno, pues me pareció, bueno, ya te digo, ¿no? O sea, una experiencia inolvidable, ¿no? Yo te iba a preguntar, Imar, precisamente por esa selección de Eriksson, bueno, por Marcus Eriksson, no es que lo hayas querido fichar este verano, lo llevas siguiendo, creo que desde, no sé si tu tiempo es en Gran Canaria, lo eligieron los Hawks con ese 50, creo que fue en el draft de 2015. Cuéntanos un poco, creo que hasta su padre hace poco te dijo que estaba contento que jugara para ti, que tú por fin pudieras haber conseguido a Marcus para jugar contigo. Sí, es que, claro, Marcus cuando llega a Manresa, que Jordi Ardèvol lo recluta, que bueno, es un trabajo excepcional allí en Manresa y luego en cantera del Barça, lo recluta, pues bueno, empieza un poco a causar un poco de sensación y yo empiezo a seguirlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues me gusta, obviamente me gusta el jugador y empiezo a seguirlo. Entonces, bueno, ficha en el Barça lo vuelve a ceder, luego lo vuelve a traer y tal. Y entonces, en esos momentos yo siempre estaba un poco pendiente, ¿no? Oye, nos lo ceden y tal, porque si no va a jugar con ustedes y tal. Pero nunca se dio la ocasión, ¿no? Entonces, cuando yo ya estoy con los Hawks, bueno, indudablemente era su año de draft y es uno de los jugadores que yo desde el primer momento empiezo a hablar a los jefes, ¿no? Empiezo a hablar al resto del front office de Marcus Eriksson y lo pongo ahí en las listas y tal, y lo estudiamos, lo entrevistamos, hicimos todo el proceso, ¿no? Nosotros en aquella época, además, porque yo lo que intentaba transmitirles es que, bueno, es verdad que el físico de Marcus pues todavía es una asignatura un poco pendiente, pero bueno, había confianza en que podía hacerlo, ¿no? Pero la virtud que tiene para tirar, la capacidad que tiene para tirar, entre otras cosas, pues creo que se asemejaba mucho a uno que nosotros teníamos, que es Kyle Korver, que es un grandísimo tirador, que además, bueno, pues ha demostrado que es muy bueno, ha seguido en activo, ha ido todavía dando mucha guerra, y entonces yo decía que podíamos tener a alguien de un perfil parecido a Kyle Korver, ¿no? Y que en nuestro juego algo así encajaría, ¿no? Entonces, bueno, en segunda ronda no hay una gran, digamos, presión para la elección, son cosas más de futuro por si pueden cuadrar y bueno, yo creo que a ellos les convenció también y bueno, así fue como lo elegimos, ¿no? Todavía a día de hoy, porque eso que dice el padre, ¿no? Yo ese comentario que le hice, digo, por fin, Marco, o sea, vas a jugar para un equipo mío y voy a poder, digamos, recoger de alguna manera lo que he sembrado, ¿no? Consiguiéndote durante tantos años, ¿no? Entonces se reía el padre y él y tal, que estaban de visita. Pero bueno, todavía aquí en Berlín, gente del propio entorno cercano reconoce que le ha sorprendido gratamente, que pensaban que podía tener alguna dificultad más para defender y para tapar, digamos, sus deficiencias, ¿no? Y ha demostrado que bueno, en Euroliga ha sido uno de los mejores taponadores de nuestro equipo, ¿no? Después de alguno de los pivots, ¿no? O sea que, bueno, lo ha hecho muy bien. Y creo que es un jugador de alto nivel, como todos hemos podido comprobar, ¿no? En Gran Canaria y aquí. Yo la verdad estoy disfrutando mucho con esta conversación y Mar, no te quiero robar demasiado tiempo, pero no sé si pedirte permiso para una última ronda de preguntas de los compañeros. Sí. Entonces, Juanfran. Hablando de Marcus Eriksson, pero podríamos generalizar, todos sabemos que todos son importantes en el baloncesto, el trabajo coral, los bases, los escoltas, los pivos, los ala pivos, el trabajo defensivo, quizás es mucho más técnico y de pizarra que el fútbol, pero hablando de un puesto en particular, el de alero, el jugador franquicia, por decirlo de alguna forma, o el especialista, ¿es el más complicado para firmar para un director deportivo? ¿Un jugador que pueda marcar la diferencia? ¿Un Marcus Eriksson, por ejemplo, de 20-30 puntos por partido? Sí, yo creo que, a ver, o sea, es decir,
indudablemente, como tú dices, todos los entrenadores intentan que el juego sea lo más equilibrado posible, la capacidad ofensiva sea la más equilibrada posible, porque así será menos... más difícil de defender, ¿no? Entonces, pero siempre hay jugadores que destacan porque tienen capacidad para anotar, ¿no? Marcus, su capacidad clara para anotar viene desde el tiro, y viene desde el tiro de fuera o desde esa amenaza que él luego aprovecha para pues irse de su defensor y tirar de un poco más cerca, pero viene claramente desde esa amenaza, ¿no? Entonces, yo uno de los argumentos que utilicé para, bueno, para plantearle a los entrenadores y al club, que me parecía un fichaje importante para nosotros, era que el año pasado, o sea, cuando jugó con Gran Canaria Euroliga, bueno, fue una amenaza clara. Era un jugador que no sé si fue el máximo anotador o no, pero obviamente en muchos de los partidos pues era un jugador que anotaba mucho, ¿no? Y en Euroliga no hay ningún partido fácil. O sea, por mucho que el CSKA de Moscú vaya a Gran Canaria, que era el novato, o venga Alba Berlín, que somos los novatos, pensando que es un partido que tiene que ganar, no se relaja, ¿no? En Euroliga se hace todo el scouting, se preparan los partidos, porque todo el mundo sabe de la importancia que tienen, ¿no? Y que la calidad es alta. Entonces, yo siempre me planteaba, y el ejemplo que ponía era que estaba seguro que todos los equipos de Euroliga y de Liga ACB preparaban los partidos para intentar tapar a Marcus Ericsson como la principal amenaza exterior, digamos, de tiro del Gran Canaria, ¿no? Y así todo era capaz de meter puntos, ¿no? Es más, en todo este proceso hubo un entrenador de ACB con el que hablé y me lo resumió exactamente así. Me dijo, mira, yo planteé el partido a que Marcus no puedes tapar todo. Entonces decía, bueno, pues vamos a que Marcus no nos meta puntos. Entonces lo demás lo podemos aceptar, pero que Marcus no nos meta. Dice, nos metió 25, me dice, ¿no? Entonces, habiendo preparado partido contra él. Entonces, bueno, es difícil conseguir este tipo de jugadores, desde luego, porque no hay muchos y los que hay pues, son muy caros. Yo no creo que Marcus esté obviamente en el nivel en el que están los grandes nombres de Euroliga como jugadores capaces de anotar siempre y de estar bien en todas las facetas del juego. Marcus es un poco más un especialista, pero creo que es muy bueno y creo que yo por eso lo fiché, a pesar que la posición que nosotros necesitábamos, el tipo de jugador que nosotros necesitábamos era un 2 que pudiese manejar el balón mucho más y atacar mucho más con el bote, o sea, un perfil diferente. Y por eso digo que en todo el proceso de convencer a los entrenadores y de convencernos todos a tomar la decisión, pues bueno, intenté buscar qué argumentos reforzaban mi planteamiento, ¿no? Así que bueno, creo que un jugador como Marcus, aunque no te dé otras cosas, te da la amenaza del tiro y eso en baloncesto es fundamental. Santi. Sí, Mario, te quería preguntar, no sé hasta qué punto nos podrás contestar, pero en verano se despertaron todas las alarmas en la isla, no solo porque veíamos que Ericsson se nos iba, sino porque saltó a la palestra el nombre de Xavi Rabaseda. Rabaseda va a ser además y fue la campaña de abonados como capitán, pues la imagen que eligió el club, pero surgieron muchísimos rumores de que el Alba Berlín estaba muy interesado en hacerse con los servicios del capitán. Bueno, yo a Xavi Rabaseda lo conozco muy bien personalmente. Es un jugador que ya, digamos, recomendé para Estudiantes cuando yo ya no seguía allí y él firmó allí en Estudiantes. Y es un jugador que obviamente a mí me gusta, ¿no? Creo que es un jugador importante. Pero es verdad que el año, o sea, no es bien verdad, simplemente, o sea, me gusta y es un jugador que de los que tengo en la lista, digamos, ¿no? Pero cuando
o sea, si se dan las circunstancias adecuadas, ¿no? El año pasado nosotros necesitábamos un jugador de un perfil diferente, como digo, ¿no? Es verdad que podíamos necesitar un jugador también, un 3 en algún momento dado, pero no llegó a haber una realidad de intentar fichar a Rabaseda. Eso no pasó el verano pasado, porque la primera opción que yo tenía era diferente, era componer con Rocas Giedraitis, habiendo perdido a Mario a Marius Grigonis un poco en esa posición, y con Kenny Ogbe, un alemán, y bueno, se cerró, digamos, esa opción no era viable, ¿no? O sea que no hubo nada. Cristian. Ismar, también dentro de todas estas curiosidades, tú has tenido mucha experiencia, lo hemos hablado durante toda la entrevista, en todos los ámbitos. El tema de la agencia libre NBA también me interesa bastante, ¿no? Porque es que ellos también, como tú decías, igual que en la noche del draft, tienen un montón de normas. Se habla un poco del tema del tampering, creo que se llama así. Incluso hay una anécdota de Magic Johnson esperando en la puerta de casa de LeBron en Los Ángeles para hablar con él, porque era cuando realmente podía hablar con él para ficharle. No sé qué nos puedes contar de la agencia libre en la NBA y en qué se diferencia un poco a lo que es el mercado europeo. Bueno, la agencia libre fue o sea, una parte digamos, de mi experiencia en NBA en la que yo estuve menos involucrado, porque además hay unas fechas concretas, y en esas fechas yo estaba viajando bastante, porque había que tener el trabajo preparado para el tema del draft, y como es un tema un poco exclusivo de jugadores que ya están en la NBA, pues obviamente lo llevan más directamente ellos, ¿no? Pero sí que es verdad que es un proceso bueno, que tiene cierta, no digo que se hagan trampas, pero está todo el mundo siempre estudiando las reglas al límite, ¿no? Porque lo que nadie quiere es tener una desventaja. Entonces, con todas esas reglas que existen, de hablar con los jugadores, de intentar convencerlos, de acercarse a ellos, hablar concretamente de eso, pues bueno, siempre hay la sensación de que hay gente que tiene acceso antes de que tú lo tengas. Y bueno, lo que sí te digo es que cuando se está haciendo planificaciones para agencia libre, y sobre todo si el movimiento es un movimiento que la franquicia considera importante, que es como por ejemplo fichar a un jugador estrella de ese nivel, fichar a un All-Star, toda la organización se pone a trabajar, se pone un poco a disposición de eso. No digo hacer el trabajo, pero todo el enfoque de la organización va hacia eso. Es decir, si lo que se quiere convencer es a una estrella de que sea el pilar fundamental de tu proyecto, están todo el tiempo intentando reformar las instalaciones, digamos, no es simplemente llegar al momento de hacerle una oferta al jugador. Desde tiempo anterior ya están planificando pues construir toda una nueva ciudad deportiva, con mejores accesos, con determinadas comodidades que hagan que el jugador acepte la oferta, no solo por el tema económico, sino por el rol que va a tener y por todo, digamos, lo que hay alrededor, ¿no? Entonces a mí me llama bastante la atención que esa combinación de cosas, ¿no? Es decir, va a ser tu jugador más pagado, mejor pagado probablemente, pero a la misma vez tienes que gastar mucho dinero en intentar mejorar instalaciones que muchas veces ya son de máximo nivel, para intentar convencer a ese tipo de jugadores, ¿no? O sea, a mí me parece que todo el proceso y todo el planteamiento y todo el trabajo que hay dentro de la NBA es muy complicado, porque como digo, hay muchísimas normas, y porque además impulsa a construir de diferente manera, ¿no? O sea, ya hemos visto lo que significa en la NBA, pues ser Golden State, ser campeón y ser el peor equipo de la NBA al año siguiente, ¿no? O en 2 años, una cosa así. Entonces, bueno, me parece que es algo significativo, cosa que nosotros aquí no veríamos ni por asomo, ¿no?
Mar, dos preguntas rápidas para cerrar. Por un lado, Fran Vázquez apenas un par de días ha anunciado, bueno, su retirada. Él fue jugador en Gran Canaria contigo en la banda de asistente. ¿Qué nos puedes contar de él? Bueno, yo creo que su fue una gozada porque fue su primer año o el año de trampolín, ¿no? O sea, es decir, pudimos disfrutar de él como cedido bueno, se dieron las circunstancias que se dan muchas veces, ¿no? Pues nosotros ese año él venía un poco a estar detrás de otros jugadores que iban a tener pues más importancia, como Pat Burke y algún otro más, y pues la cosa no cuajó muy bien con Pat Burke y acabó Fran dando un paso adelante y asumiendo ese rol, ¿no? Entonces, claro, fue un año buenísimo porque además conseguimos éxitos deportivos, porque disfrutamos y porque bueno, o sea, Fran hizo un año espectacular y demostró, bueno, todas las capacidades que tenía y que iba a poner en práctica. Ya se sabían de antes con la elección del draft y todo, ¿no? Pero le faltaba, digamos, ese año de poder tener minutos y de poder jugar. Así que fue un año fantástico porque además, bueno, es un chaval, muy buen chaval, muy tranquilo y la verdad es que disfrutamos mucho de él. Nosotros ahora en la tertulia posterior queremos, bueno, poner también un poco en valor su figura histórica en el baloncesto español, sin duda, y una última que nos ha pedido mucha gente que te hagamos a través de las redes, y es que yo creo que en Berlín todos sabemos que hace mucho frío. ¿Cuánto tu compromiso con el club, la duración de ese compromiso, hasta cuándo es? Bueno, yo renové el año pasado por 4 años, ¿no? O sea que este es, digamos, el primer año de este nuevo ciclo. En este mundillo del deporte es todo un poco más digamos, incógnita al final, ¿no? Si las situaciones pues siguen como son, así que yo intento ir mentalmente, nosotros todos como familia intentamos ir día a día, año a año, más que día a día, digamos, ¿no? Haciéndonos un plan de ir viviendo el día a día, pero con un enfoque de año a año, porque claro, yo no sabía, no me esperaba cuando estaba ahí en Gran Canaria que fuese a tener, digamos, que salir al año siguiente, o iba a vivir en Madrid, o ahora en Berlín, entonces, bueno, intentamos a partir de ahí ir disfrutando las experiencias, intentar hacer el mejor trabajo posible. Echamos mucho de menos Gran Canaria porque sí, los canarios somos así, no solo por la tierra, sino por la gente y por la familia, por todo. Y ahora pues nos ha pillado bueno, yo no podía ir, pero la familia iba en Semana Santa y eso se ha acabado. Así que estamos un poco cruzando dedos para que en verano sí que podamos ir, porque no sé si tanto tiempo sin ir. Pero bueno, profesionalmente de momento, pues aquí la verdad es que estoy contentísimo en un momento profesional, digamos, muy, muy bueno y nada, pues vamos día a día. Como decía antes, la verdad que ha sido un placer hablar contigo. A mis compañeros yo sé que también se nos quedan miles de preguntas por hacerte. Seguro que más adelante podremos. Nada, darte las gracias por haber estado con nosotros, Imar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Y yo me he sentido muy cómodo, la verdad. Un poco de tensión a que Cristian no usara el guantelete del universo. Iba a tener que ir a buscar el que tenemos en casa de mi hijo, pero bueno. Yo tengo mi propio setup, no me pongo ningún croma detrás, tengo mi propio escenario aquí. Hay que hacer publicidad también. Bueno. Muchas gracias, Imar. Que vaya todo bien, mucha salud. Gracias. Hasta luego, Imar. Bueno, decía, un placer, la verdad, siempre hablar con Imar. Nos quedamos nosotros, Juanfran, creo que no te lo dije antes, pero Pablo Aguilar le puso nombre a esta sección. Él dijo que nos quedábamos a rajar y bueno, no es así estrictamente, pero bueno, que sepas que ese es un poco el espíritu de esta sección. Si quieren, empezamos por lo último.
Fran Vázquez ha anunciado su retirada esta semana. Fue un jugador que en Gran Canaria nos regaló en una temporada solo que estuvo grandes momentos y quería preguntarles un poco qué recuerdo tienen de él y bueno, qué balance hacen de su histórica carrera en el baloncesto español. Por seguir el mismo orden, Juanfran, si quieres empezar tú. Sí, yo creo que, bueno, una pieza de lo que ha sido el Gran Canaria durante su historia, o parte de lo que ha sido el Gran Canaria en la historia, que ha sido descubrir jugadores, descubrir talentos, o buscar jugadores que puedan entrar en el puzzle del equipo para, para que se puedan formar y además a la plantilla del Gran Canaria. Yo creo que podríamos poner mil ejemplos, Joe Freeland, y después jugadores quizás desconocidos que llegaron al Gran Canaria, algunos que actualmente están en la NBA, pero el caso particular de Fran Vázquez yo creo que fue un auténtico descubrimiento por parte del Gran Canaria. A partir de ahí su crecimiento fue exponencial hasta un ritmo que fue internacional, que ha estado en los mejores equipos de Europa y de España, pero su paso por el Gran Canaria, yo creo que él mismo también debe ser consciente que le ayudó muchísimo en su carrera. Podríamos poner ese ejemplo, el de Fran Vázquez, porque lógicamente ahora mismo es actualidad, porque acaba de anunciar su retirada, pero podríamos colocar muchísimos jugadores que han llegado al Gran Canaria, que han afrontado una etapa de crecimiento, de formación, por un momento también de profesionalidad, estar en una plantilla de máximo nivel, como es la propia Liga ACB, pero claro, también es verdad que está en el propio Fran Vázquez sacar el rendimiento que obtuvo y que le dio al Herbalife Gran Canaria. Yo pondría en el debe del Gran Canaria el fichaje y lógicamente también el de Fran Vázquez, que bueno, ahí están sus méritos, ahí están sus números, ahí están sus equipos. Hay que reconocerle que ha sido uno de los grandes de la última década prácticamente del baloncesto español. Sí, se cumplen también ayer o antes de ayer 10 años de la Euroliga del Barcelona y bueno, con Fran Vázquez como pívot prácticamente, bueno, titular. ¿Santi? Sí, Fran, yo creo que le podemos definir como profesional. Él lo que hacía lo hacía muy bien. Era un jugador que siempre ha sabido darle al equipo lo que ha necesitado en cada momento. Y se da la circunstancia de que el año que llega al Iberostar Tenerife es el único jugador que ha reconocido Verdi abiertamente que se llevó un chasco porque lo quería fichar a toda costa y no pudo ser. Al final se fue a la isla vecina, pero estuvo muy cerquita de volver a la isla. En su momento dejó un gran recuerdo aquí y la verdad es que, hombre, te da pena, ¿no?, que se haya retirado. Yo todavía le veía para aguantar algún año más y bueno, nos quedaremos con las ganas de haberle vuelto a ver de amarillo. ¿Cristian? Bueno, yo creo que, sinceramente, como decía Aimar, creo que él lo definía perfectamente. En Gran Canaria fue donde Fran dio esa explosión definitiva, ese salto definitivo para estar dentro del status quo o dentro del Star System del baloncesto español, que luego en Unicaja pues, pudo refrendar en su paso por Girona, Barcelona y tantos clubes en los que ha estado. Y creo que su carrera, evidentemente, es histórica en cuanto al tema de récords. Creo que el ACB está dentro del top 10 de algunos e incluso tenemos por ahí que es uno de los pocos jugadores que ha hecho un triple doble en la historia del ACB. Y yo me quedo con lo bueno, pero me quedo también con lo malo. A mí me hubiese gustado verlo en la NBA, me hubiese gustado verlo probar en Orlando. Yo creo que Orlando gastó un número 11 del draft en Fran Vázquez que le ha salido bastante caro a la larga, ¿vale? Porque estamos hablando de un número 11, no es cualquier cosa, ya lo decía Imar en el tema de las primeras rondas del draft de NBA. Me hubiese gustado más verlo en la NBA, poder verlo en la NBA y ver cómo, o al menos una temporada como Juan Carlos Navarro, probarse un poco y demás. Y luego también me quedo con una cosa importante, y es verdad que está todo solapado un poco porque hemos tenido una generación de jugadores impresionante a nivel nacional que lo ha ganado prácticamente todo, ¿vale? Pero yo creo que Fran, pues bueno, tuvo la mala suerte de que por una lesión no estuvo en el Mundial de Japón, por la cual entró Marc Gasol, que yo creo que muchas veces nos olvidamos de que Fran Vázquez iba a ser parte de ese equipo nacional y ya por último, aunque creo, si no me equivoco, que solo ha podido ir 2 veranos más las ventanas con España, me gustaría recordar un partido que creo que es de cuartos de final del Eurobásquet de 2005,
en el que si no llega a ser por Fran Vázquez, pues España no hubiese competido en las semifinales. Al final no se llevó medalla España en ese torneo, pero bueno, creo que Fran pues también ha sido parte de la historia de la selección, tanto por una lesión que luego provocó la eclosión de Marc Gasol, y por ese partido que yo por lo menos todavía lo recuerdo. Sí, no recuerdo si creo que era el europeo de Novi Sad y era Croacia, si no me equivoco, la otra selección. Sí, Croacia era el rival de España en aquel partido. También hay que comentar, bueno, la ACB ha hecho pública la lista de 10 candidatos, aunque bueno, ya habían salido todos los nombres, para albergar esa fase final de la Liga Endesa 2020, los tengo aquí delante. Bueno, son conocidos, pero Madrid, Barcelona, Andorra, Navarra, Zaragoza, Menorca, Valencia, Almería. Algunas de estas tres últimas llaman un poco la atención y por supuesto las primeras que se conocieron, por no decir que se autopromocionaron, Tenerife y Gran Canaria. Es verdad que el compañero José Antonio Felipe ha dicho que parece que la ACB acaba de publicar hace 37 minutos, le gusta mucho la opción de Valencia y prácticamente no contempla ninguna otra. No voy a decir que la decisión está tomada porque para empezar vamos a ver si se acaba jugando. Pero hombre, queríamos comentarlo, ya hablábamos en semanas anteriores un poco de todo este tema. Ahora ya, bueno, los nombres de las candidatas están sobre la mesa, sobre todo con la certeza de que no va a haber ninguna más de estas. Tú, Juanfran, que no estabas en las semanas anteriores, ¿cómo ves todo este tema? ¿Crees que la competición se puede retomar? Y en ese caso, ¿crees que Gran Canaria tiene opciones? Sí, yo creo que la competición se va a retomar, con todas las reservas, lógicamente, pero viendo cómo está el mundo del fútbol, que es el que quizás ha tirado del carro de todos los demás deportes, ya están en marcha los entrenamientos individuales, después serán grupales, posteriormente a puerta cerrada los partidos, se habla del 19 de junio. Yo creo que eso pueden ser las fechas que pueda manejar la ACB. Con todas las reservas, lógicamente, porque esperemos que todo siga mejor, continuamos pasando fases, pero yo diría que sí se va a disputar. La duda que me queda, por lo menos esa incógnita, es saber si será una sede o dos sedes, porque estamos hablando de dos grupos de 6 equipos que al final después jugarían las semifinales y la final de la Liga ACB, y en caso de ser una sede o dos sedes, ¿cuáles podrían ser? Geográficamente habría que mirar la sede. Yo creo que la opción de Canarias en general, es decir, de Gran Canaria y de Tenerife, en caso de hacerlo en dos sedes, podría ser importante. En caso de ser una sede también Canarias, yo creo que podría albergar con toda la estructura esa fase final de la Liga ACB. Pero bueno, habrá que ver lo que tiene pensado la competición, de qué forma, de qué manera, si en una sede o en dos sedes, pero sí, evidentemente estoy de acuerdo contigo. Ya las sedes que están puestas encima de la mesa va a ser una de ellas, de las 10 sedes. Ahora habrá que esperar que de manera oficial sea la propia Liga ACB la que decida cómo se va a disputar ese formato, que eso sí, a mí me parece extraordinario el formato que ha presentado la Liga ACB para finalizar lo que es la actual competición liguera, y con todas las reservas, a día de hoy, mirando a un mes vista aproximadamente que pueda volver a competir, yo diría que sí, que se va a jugar la fase final y que vamos a tener campeón este año de Liga ACB. ¿Santi? Me llama la atención, ¿no? Parece que el Ministerio de Sanidad va por un lado y la ACB va por el otro, porque que estén ahí metidas Madrid, Barcelona, Valencia, creo que Navarra también, ninguna de ellas logró pasar a la fase 1 de la desescalada. El caso de Madrid es especialmente sangrante, pero es que Barcelona no le va a la zaga, y Valencia es cierto que tiene las mejores instalaciones para poder hacer una fase de ese tipo, porque la Alquería cumple con todos los requisitos y demás, pero no sé cómo va a estar Valencia para ese momento en el que haya que jugar. La opción de doble de Tenerife-Gran Canaria que apuntaba Juanfran es la que venía apuntando las semanas anteriores con vosotros, que yo la veía la más lógica, primero porque repartes un poco entre las dos sedes, no cargas todo en un único lugar, con lo cual va a ser más fácil para poder habilitar los partidos, los entrenamientos y demás, y después una de las dos sedes cogerla para la final entre los dos mejores de cada grupo puede ser una solución viable. Está claro que el tema económico va a hacer
que intenten jugar a toda costa. Se está viendo en el fútbol, están apareciendo positivos todos los días en muchos de los equipos que han empezado ahora a hacerse los test y no pasa nada. Sigue la marcha porque la intención es jugar como sea, y en el baloncesto pasa lo mismo. Si Movistar llega y te reclama todo el dinero de las televisiones porque al final la competición no termina, pues te vas a meter en un problema gordo. Entonces suspenderla supongo que va a ser lo último, y van a intentar por todos los medios que se hagan. Ya te digo, yo mi apuesta también en Canarias, pero con doble sede. Ya lo decíamos en semanas anteriores, simplemente por recordarlo, por si alguien no ha visto los programas, que esa sede doble, diversas informaciones de compañeros de muchos medios hablan de que en la propia asamblea del día 20, bueno, se dijo que no, que si es sede única. Estoy de acuerdo yo contigo, Santi, en que esa opción Canaria doblemente, más allá de que los cabildos sean capaces de colaborar y el gobierno de Canarias se quede un poco ahí, y los lobbies hoteleros se queden un poco ahí en tierra de nadie. ¿Tú, Cristian, cómo lo ves? Bueno, sinceramente, yo vengo apuntando, ¿no? Cada vez que me preguntan sobre este tema, siempre digo lo mismo. Creo que Valencia, y al hilo de lo que tú decías, es la que va a la cabeza. Porque por infraestructuras es la mejor. O sea, hemos hablado de la Alquería como... Yo lo digo siempre, la Alquería es la envidia de España a nivel de clubes, de Europa y de prácticamente de muchas partes del mundo en cuanto a infraestructura. El tema está en ese, en que yo creo que a nivel sanitario a día de hoy me parece inviable y un poco, me parecería extraño que la ACB llevase su fase final a Valencia. Creo que en otros sitios de España hay menos casos y se puede llevar a cabo de la misma manera. Entonces, claro, el tema a lo que se aferrará la ACB, que yo me imagino que prefiere hacerlo en Valencia porque es lo mejor en cuanto a lo mejor a la hora de llevar a cabo el tema de los viajes, ¿vale? Creo que puede ser bastante más cómodo para todos los equipos, menos para los canarios, como siempre. Pero creo que el hecho de que esté Valencia como favorita es un easy para ver cómo avanza el tema en un par de semanas, para saber si le dan el ok o no definitivo. Por eso digo, yo creo que las favoritas son Gran Canaria y Valencia. Valencia por infraestructuras y Canarias y Gran Canaria por infraestructuras y también por el tema sanitario que es de los mejorcitos. Sinceramente, como decía Santi, Barcelona, una locura, Madrid, una locura, Navarra, una locura. A día de hoy, llevar una fase final de la ACB ahí, no sé qué infraestructuras puede tener Almería, la verdad, lo desconozco por completo. No sé qué infraestructuras puede tener Menorca, pero dudo que tengan mejores infraestructuras que las que tiene Gran Canaria. Entonces, yo creo que va por ahí. ¿Se va a jugar? Yo diría que sí, que todo va encaminado a ello, y además es verdad lo que dice Santi, y es extraño, saltan positivos en clubes. De hecho, se habla también de algún positivo en algún equipo ACB que todavía no ha salido a la luz, y todo marcha con cierta normalidad. Entonces, todo va encaminado a ello. Yo pienso que si la situación en Valencia mejora, se la van a llevar a Valencia porque es lo que la ACB quiere. Y si la situación en Valencia sigue más o menos estancada, pues tendrán que mirar a otro lado. Y sigo pensando que Gran Canaria, y no es porque estemos nosotros aquí, porque al final nosotros no vamos a ir, o sea, nosotros no vamos a ir al pabellón a ver el partido. O sea, creo que simplemente van a traer, puede que Gran Canaria sea la segunda opción. Sí, ya lo hablábamos hace un par de semanas, solo por recordar, las pistas en las que se pueden jugar partidos de ACB sin público, pues por supuesto el Gran Canaria Arena está, y para entrenar la sala anexa, el Centro Usuario de Deportes, la Paterna, y luego en Valencia todo lo contrario, una sola instalación como es la Alquería, con un montón de canastas, un montón de pistas y un montón de vestuarios que permitirían... Y donde entrenó, y no te olvides, donde entrenó Estados Unidos, ¿eh? En el Mundial. tablero, lo hablábamos... No se la nombres a Santi, no se la nombres a Santi. Lo hablábamos hacía unas semanas, pero la diferencia es que Valencia están en una sola instalación, y sobre todo el número ese enorme de vestuarios que tiene, y parece ser que es lo que tanto le gusta a la organización de ACB. Y el último tema que propongo yo, por supuesto podemos sacar alguno más después si alguien lo propone, es el de las ligas FEP. Ya esta semana se hacía oficial que no habrá descenso en ninguna de las ligas organizadas por FEP. Eso afecta positivamente a Wimes y al Conejeros en Liga EVA y al Magic Díaz de Lanzarote en Liga Femenina 2, y que fases de ascenso quieren que haya, pero hasta el 25 de mayo tienen para tomar la decisión. Es un tema que implica muchas cosas, equipos canarios como el Liga Femenina 2, el Club Baloncesto Islas Canarias, evidentemente el Le Plata del Gran Canaria ya ha cerrado su temporada, por lo tanto,
Sí, ¿no? No. Sí, sí. No tendría Sí, ¿no? opciones, no tendría opciones de jugar esa fase de ascenso. Creo que Puede sí, ser. pero bueno. Yo de todas formas yo lo que creo es que va a ocurrir, estamos hablando de baloncesto, pero que va a ocurrir como el resto de deportes, que solo se va a jugar lo profesional. Ya el fútbol, he dicho que solo va a ser lo profesional, ya el balonmano ha parado prácticamente todo, además con tanto ascensos como el Puerto del Carmen, pues yo creo que en baloncesto va a ocurrir lo propio. Después habrá que determinar si hay o no fase de ascenso, y si no hubiera fase de ascenso, yo estoy de acuerdo que tendría que subir el Spark Gran Canaria, tendrían que buscar la fórmula para que, como en balonmano, subiera uno por cada grupo, o buscar el campeón de grupo, pero yo creo que en el baloncesto solo se va a jugar, me da la impresión que solo se va a jugar lo que es la Liga ACB, lo máximo, lo de más altura, y después se verá cómo determinan la conclusión, si en los despachos lo que son los ascensos, o si se juegan unos pequeños fases de ascenso, unos ascensos express a partido único en sede única. Lo que parece que está claro, Santi, ya te paso, es que esto se resuelva como se resuelva, si no es en la pista, va a traer un potaje y una ensalada bueno, de batallas en los juzgados. Sí, bueno, la decisión de la federación ya es en firme. O sea, el Spark Gran Canaria, la única opción que tiene para ascender a primera división es en la pista, si hay playoff por el ascenso. Si no, el que va a subir es San Adrià y Movistar Estudiantes. Porque el corte lo están pegando en el 8 de marzo. El 8 de marzo, el Spark, aunque tenga un partido menos, está tercer clasificado. Tendría incluso a Ardoy por delante, y nada garantiza que hubieran ganado a Granada un partido. Lo hemos hablado muchas veces, porque el Granada con el que se enfrentaron en la primera vuelta no tenía nada que ver al Granada de la segunda, en la que encadenaron 8 victorias seguidas desde la llegada de Estela Arroyo y la otra americana que ficharon. Y, hombre, lo lógico es que jugando en casa pudiera ganar el Spark, pero nadie lo garantizaba. Entonces han decidido tirar la raya ahí, y o hay playoff de ascenso o el Spark tendrá que estar otro año más en segunda. Otra cosa diferente es hasta qué punto es justo que no haya descensos, pero sí haya ascensos. O sea, para unas cosas sí, para otras cosas no, como que estás intentando tener el mayor número de votos a favor para que después evitar lo que decía Carlos, las denuncias en el juzgado. Y el año que viene recordemos que hay elecciones en FEP, si no me equivoco, 2021. Entonces, la cosa está complicada. Ninguna solución va a ser justa, porque si al final sube el SPAR, el que pondrá el grito en el cielo será San Adrià, y al final yo creo que de las denuncias no se va a salvar ni por un lado ni por el otro. Hay que darse cuenta que es una situación extraordinaria, que esto no estaba en ningún sitio, y yo creo que de aquí en adelante sí deberían de articular en los distintos reglamentos, en las distintas federaciones, qué sucede en el caso de que vuelva a repetirse una pandemia de este tipo y no se pueda terminar un campeonato, porque es la única manera de que te puedes proteger de una cosa de esta, porque al final cualquier cosa de las que hagas, siempre va a haber alguien que va a salir perjudicado. Yo sé lo que va a decir Cristian, la NBA sí que lo previó. ¿Tú crees, Cristian, que Liga Femenina Endesa, Liga Femenina 2, Leporo, se va a jugar alguna de esas fases finales? La pregunta yo creo que se contesta sola con la resolución de la FEP. Se dan hasta el 25 de mayo y tienen que acabar antes del 30 de junio. Sinceramente no hay tiempo para celebrar fases de ascenso, salvo que sea un aquí te pillo, aquí te mato. Sin jugadores extranjeras que están en sus países. Sin no jugadores eso, extranjeras, hay sin muchos entrenar, equipos que se han quitado de en medio a todas las jugadoras para no pagar salario. No es que hayan hecho un ERTE, no, es que han rescindido contratos. O sea, de repente tienes que llamar a todas las jugadoras para jugar un hipotético playoff por el título. Eso no va a pasar, no va a suceder. Yo creo que podría ser a partir de ahora, yo creo que en los contratos va a haber también cláusulas de pandemia posiblemente, y las ligas o las federaciones a lo mejor también van a tener un seguro en caso de que esto ocurra. Yo creo que esto va a variar todo el mundo del deporte. Estoy de acuerdo con Santi, esto es una situación extraordinaria. También estoy de acuerdo con Cristian. Si se han puesto esa fecha límite, es posible que no haya, salvo que sea en fase de ascenso express, como va a ser el fútbol, a un partido en una sede y veremos lo que ocurre. Yo creo que no va a haber tiempo de poder desarrollar, y si no ya lo estarían planificando como es la ACB. Fíjate que la propia ACB
todavía no determinado el lugar donde se va a desarrollar, pero ya sabemos cómo y el protocolo y de qué forma y qué equipos van a jugar esa fase final. Y empiezan Ahora a está todo entrenar el ahora. desarrollo. Si no lo han propuesto a fecha de hoy y ya estamos en mayo, hombre, no diría yo que no se va a jugar, pero que sí está bastante complicado que se pueda desarrollar algo más, ¿no? Y de todas maneras, el tema, sinceramente, yo no tengo información al respecto, pero si yo fuera al SPAR, pues evidentemente estaría al tanto del tema jurídico. Ese partido menos, creo que es una llave que tienen, que les puede servir o no, pero a la que se pueden aferrar y no sé hasta qué punto, porque tampoco soy yo un experto en leyes ni en leyes deportivas ni demás historias, pero creo que es una puerta que se les abre o una ventana, vamos a llamarlo como queramos, y se pueden aferrar a ellos, perfectamente. Creo que, es más, yo pude hablar con Domingo hace un par de días y él me decía que en caso de, en este hipotético caso que la liga se parase, ¿no? y ellos hubiesen ganado ese partido con Granada, al no estar los tres equipos que están empatados en cabeza, no haber jugado todos los partidos entre ellos, se hubiese mirado el básquetbol general y sería el SPAR el líder. Entonces, queda un poco ahí abierta esa posibilidad para ellos y me imagino que en cuanto a temas jurídicos, pues lo llevarán a rajatabla y estarán pendientes de Además, todas estas fíjate, decisiones. Cristian, todo lo que no sea determinar con un balón y con una canasta en una cancha el desarrollo de un ascenso, de un descenso, de un final de temporada, yo creo que no va a ser justo. Estamos hablando de deporte, aquí no estamos hablando de papeles, de circunstancias, de hacer reglas de 3 o de ecuaciones, a ver cómo quedaría, porque el balón puede entrar o no, y todo lo que no se determine en la cancha, yo creo que al final habrá quien esté a favor, habrá quien esté en contra, y yo sí creo, bajo mi humilde opinión, que si no se puede hacer ahora, que se puede hacer en septiembre y que ya veremos lo que ocurre en la próxima temporada, pero que todo lo que sea en ascenso se determine en la cancha, se determine jugando y se termine desarrollándose con un balón, porque estamos hablando de deporte, de físico, deporte de contacto, como es el baloncesto. No estamos hablando de un despacho donde por regla de 3 simple con 2 incógnitas veremos si sube uno u otro, ¿no? Creo que habría que determinarlo en la cancha. Y si no, dejar desierta la competición total. Yo creo que eso sería lo más justo de todo dentro de la injusticia. Porque es que al final ese partido nunca se va a poder jugar y el easy no te lleva a nada. Y no solo ese partido, sino todo el restante de la competición. Tú tuviste un calendario más fácil, no lo tuviste tú. Bueno, evidentemente. Además, te digo, cuando la federación que tenía la posibilidad de haber metido el corte, como han hecho otras federaciones, al final de la primera vuelta, que ahí sí era líder. Además, creo que se puso líder esa misma jornada. O sea, la última jornada de la primera vuelta se puso líder, una situación parecida a la que tienen ahora. Y da la casualidad también que ese partido se aplaza por solicitud del propio Granada. O sea, sí, todos los años por hacerle un favor al Granada, resulta que te quedas ahora con esa situación, ¿no? Es un poco injusto. También veo una locura que aumenten en 2 equipos la primera división, pero lo hacen por lo que hablábamos antes, evitar tener el menor número de gente disgustada con la solución que adopta la federación. Y en este caso, cuando la federación elige tomar el 8 de marzo como raya, es que no tenía demasiado interés en que el SPAR Gran Canaria subiera primera división. Fíjate, Santi, que hablamos de buscar la situación más equitativa o mejor para todos, ver cómo se puede desarrollar una fase de ascenso, etcétera. Se habla que la medida más justa, te digo se habla porque ahora explicaré por qué lo digo, es al final de la primera vuelta, que es cuando todos han jugado frente a todos. Claro. Pero claro, en una primera vuelta yo puedo jugar en tu cancha y no haber jugado en mi cancha. Es decir, el desarrollo del calendario en una primera vuelta, es verdad que hemos jugado todos contra todos, pero a lo mejor a mí no me beneficiaba la jornada que jugué contra ti en tu cancha y sin embargo tú jugaste contra otro equipo en tu cancha en la jornada siguiente. Es decir, si miramos la justicia deportiva, por eso insisto que sería determinarlo en la cancha, siempre jugando y siempre intentando, dentro de lo posible, que lo veo complicado, acabar las diferentes competiciones. Es decir, jugar lo que resta de temporada.
La prueba le tienes en el partido entre los dos, entre el Sant Adrià y el Spar. En la primera vuelta, el Sant Adrià les pega un buen meneo. Y en la segunda vuelta, sin embargo, el Spar poco tenía que ver al de la primera vuelta. Se hicieron fichajes, se hizo inversión y luego las dinámicas de los equipos. O sea, no tiene nada que ver la dinámica que lleva últimamente el Spar, que estaba ganando todos los partidos de manera bastante holgada, y como el Sant Adrià últimamente ya empezaba a dejarse partidos por el camino y por eso logró el Spar. Con los picos físicos. Es Claro. decir, yo quiero acabar Como la equipo joven y que la segunda vuelta sea mucho mejor, y a lo mejor la primera vuelta voy a velocidad para no llegar al 100% físicamente. Y si miramos la primera vuelta, a lo mejor tú lo tenías planificado para la segunda vuelta y coger ya la velocidad de crucero para las fases de ascenso posteriores, por ejemplo, ¿no? No, y luego se da la circunstancia de que en Liga Femenina 2 muchos años los dos primeros clasificados no suben. Sí subieron el año anterior, pero los anteriores no subían. ¿Por qué? Porque tú llegas allí, es un sistema leonino en el que te juegas toda la temporada. 4 partidos en 5 días, creo. Un fin de semana. 4 partidos en 4 días. Y desde que tienes un día malo, ¿vale? Probablemente ya no subas. Y bueno, le pasó al propio Spar, llegó más o menos bien, pero allí las lesiones y demás, y al final te quedaste sin subir. Y un equipo que había sido cuarto clasificado, como el Lugo, que se metió en la última jornada, resulta que sube. O sea, tampoco te garantizaba el jugar el playoff, el ascenso. Entonces, al final lo que dice Juanfran, la única manera de que haya justicia real es sobre la cancha y con una pelota. Si no, todo lo demás son especulaciones y eso no te lleva a ningún sitio. Bueno, yo no sé si se nos queda algún tema que creen que debamos tocar. Yo por mí creo que la verdad que ha sido muy interesante este sexto episodio de Básquet en Mayúsculas. A Juanfran le tengo que agradecer que haya estado con nosotros. Por desgracia esta situación, porque todo esto nació, el Básquet en Mayúsculas, pues casi para quitarnos el aburrimiento mientras estábamos en casa durante el confinamiento, y esta situación parece que se va a alargar, aunque ya vamos empezando a poder salir a la calle. No lo he comentado a lo largo de todo el episodio, pero vamos a empezar la fase 1 en Gran Canaria, en Canarias, este lunes. Pero bueno, yo creo que el Básquet en Mayúsculas ha venido para quedarse, así que será un placer, Juanfran, si te has sentido cómodo, que algún día repitas con nosotros. El placer, que lo sepan, ha sido mío. Primero, la conversación con Imar ha sido extraordinaria, y de contar con 3 amigos como ustedes ha sido fantástica. Es decir, cuando quieran, aquí me tendrán otra vez con ustedes. O ustedes quieran. El placer, te digo sinceramente, ha sido mío. Muchas gracias. Santi y Cristian, ¿algo que objetar? Nada, tío. Es como otro hijo para mí, ¿no? Tengo 2 ya, pues este es el tercero y Cristian es el primero, el de Carlos también, y hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Sí es cierto que el nivel va subiendo, cada invitado Técnico, que por ahí está el primer programa, se quedará ahí en YouTube para siempre, va subiendo el nivel. Sí, pero vamos, nada que ver. El primer episodio fue de un piloto de esos de prueba. Pues no lo he visto, ahora lo veré, ahora lo veré por curiosidad. No te molestes, no te molestes. Yo no lo vería porque... YouTube tiene el me gusta y el no me gusta, así que elige. Pero bueno, la verdad es que es de agradecer que compañeros nos echen un cable, del nivel de Juanfran, pues ya ves tú, aprendemos un montón todos, aprendemos de los invitados. Y la verdad es que un gustazo. Cada programa es... Uno está el siguiente episodio. Y hay que decir, Santi, que seguimos trabajando en sorpresas para el futuro del programa y más cositas, ¿no? Que estamos ahí. Pequeño formato, si podemos. Sí. Y nada, yo simplemente quiero decir que yo espero que el programa dure por lo menos. Ya vimos un corte de pelo mío, de Cristian. Yo espero que por lo menos veamos un segundo corte de pelo. Bueno, nada, despedirles. Hemos disfrutado mucho. Recuerden, con Imar Ojeda al principio como protagonista, también en la tertulia posterior, hasta que ha llegado el sexto episodio de este Básquet en Mayúscula, y nos vemos pronto. Muchas gracias. Un saludo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Recibe Marcus Ericsson de 3. ¡Triple!
triple, triple, triple. Dime que no estoy soñando. 3.